Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este lunes de literatura vamos a tratar el tema de el naturalismo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Aquellos que tengan la curiosidad y demás pueden ver esta misma información de manera muy sintetizada, que es precisamente lo que vamos a ver en comparación con el anterior video, con los anteriores videos. Este va a ser más breve, porque precisamente el naturalismo dura muy poco tiempo en comparación con otras corrientes literarias, digas el mismo realismo que vimos en el anterior. Entonces, esta corriente es paralela al realismo, solamente que tiene unas vertientes y unas particularidades y unas peculiaridades muy específicas que son importantes distinguir. ¿Cuál es la diferencia entre la literatura realista y la literatura naturalista? Entonces, precisamente el naturalismo tiene, más o menos nosotros habíamos contextualizado, habíamos puesto que la literatura realista se daba aproximadamente entre los años de 1840, 1860, 1870. Pues pensemos que la literatura naturalista es un poco más breve, podríamos considerarla entre 1850 y 1860, 65, si no dura tanto tiempo como si lo hace la literatura realista, que obviamente la literatura realista pues sigue teniendo eco, mejor dicho, más que eco en la literatura actual, ¿no? Porque sigue siendo un recurso, ¿no? Basarse en documentos, mucho del periodismo que hoy conocemos, pues podíamos ver en el realismo precisamente ese enfoque, ese estudio, la forma de tratar la información, etcétera. Entonces, enfoquémonos en este tema. ¿Cuál es este tema? Es la literatura naturalista. En esencia, la literatura naturalista tiene un padre, por decirlo así, que es uno de los autores que les mencionaba en el anterior video, que es Émile Zola. Émile Zola, precisamente, él es como el mayor, el que comienza a hacer estos, o sea, dentro, él, los mencionaba yo en el realismo, porque precisamente él, aparte de la realidad, de las observaciones que hace de la sociedad y de su vida cotidiana, pues precisamente él, a partir de esas observaciones realistas, él lleva este realismo un poquito, un paso más adelante. ¿Cuál es este paso más adelante? ¿En qué consiste en esencia el naturalismo? Básico y muy fácil de entender. El naturalismo es una corriente literaria en la que la historia se centra ya no en los personajes, sino en el ambiente, en la naturaleza que rodea a esos personajes. Es decir, la literatura naturalista tiene una filosofía detrás. La filosofía detrás del naturalismo es una que imperaba en la época. ¿Cuál es esta filosofía? La filosofía en esencia era un poco, hay autores representativos importantes, el principal de ellos es Rousseau, con su contrato social y demás, que precisamente él tenía esta filosofía de que las personas eran buenas por naturaleza, que precisamente era el entorno el que las iba corrompiendo. Es decir, cuando una persona nace pura, nace con la bondad, es decir, su moral y su ética son buenas, son bondadosas, buscan el bien, persiguen el bien, pero conforme va creciendo y en consecuencia se va adentrando más a la sociedad, esta sociedad va corrompiendo a esa persona. Entonces, esta teoría, precisamente los naturalistas la retoman y la explotan de manera artística. ¿Y cómo explotan los naturalistas esta filosofía de que el entorno es el que nos hace ser lo que somos y nos hace hacer lo que hacemos? Muy fácil. Le dan preponderancia a los lugares. Entonces, ¿cuál es el recurso que emplean más los autores naturalistas? La descripción. Es decir, sus novelas y sus cuentos, porque casi no hay poesía, por no decir no hay poesía naturalista, salvo algunas excepciones que algunos consideran a un autor mexicano llamado Juan José Tablada. José Juan Tablada escribe los haikus, y como habla mucho del ambiente y de los animales y como ciertas postales muy naturales, pues ahí lo considera naturalista por esta tendencia de hablar de la naturaleza y demás. No habla de acciones, sino habla más de momentos, de personajes descritos. Entonces, bueno, pero él fue más relacionado con el modernismo. Entonces, haciendo a un lado a Tablada, nos vamos a enfocar principalmente en estos autores donde usan la descripción
en exceso, es decir, hiperbolizan la descripción. ¿Por qué hacen esto? Porque precisamente dándole importancia a la descripción detallada de la casa, del pueblo, de los escenarios donde supuestamente van a tener lugar ciertos eventos, esa es la importancia, o sea, es decir, la descripción. Si nosotros nos describen, nosotros leyendo novelas o cuentos naturalistas, el autor o la autora veremos en esas obras de estos personajes, de estos escritores, de estas escritoras, veremos la preponderancia de la descripción del lugar. Obviamente, si es un lugar triste, un lugar con carencias y demás, automáticamente los pocos momentos de acción, es decir, de los personajes, van a ser totalmente un reflejo de ese escenario. Entonces, precisamente tenemos a Émile Zola como el mayor representante. Casi él escribió el manual, y justamente su novela Naná, que yo les mencionaba en el anterior video, aunque tiene tendencias realistas, porque precisamente está basado en la observación de la sociedad, en este caso, en el caso de él, de Francia, etcétera, pero le da tanta importancia en muchos momentos a la descripción de los lugares que obviamente, ¿cómo se llama? Obviamente nos envuelve en ese entorno y nos hace entender que ciertos personajes sean lo que son. Porque precisamente pensemos en un lector de estas épocas, de mitad del siglo XIX. La filosofía de Rousseau, de que las personas son corrompidas por su entorno, demás, o dejemos de poner el nombre de Rousseau, Luc y estos pensadores contemporáneos al naturalismo, queremos quitar los nombres, enfoquémonos solo en la filosofía de que es el entorno el que nos contamina y nos hace ser lo que somos y nos hace hacer lo que hacemos. Pues precisamente el lector entendía que la descripción y el exceso de descripción era precisamente con esa intención de volvernos uno mismo con el entorno, y en consecuencia ese entorno iba a ser el causante de que los pocos personajes o los personajes que protagonizaban estas historias iban a ser lo que iban a ser. Entonces, en el mundo hispánico tenemos a una representante de la literatura naturalista, que es precisamente Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es una escritora española que precisamente siguiendo este modelo implementado por Émile Zola va a escribir una gran cantidad de sus obras. O sea, ella es muy conocida por sus novelas de tendencia naturalista, por algunas historias con contexto medieval, de novelas de caballerías, etcétera, por cuentos que mezclan precisamente un poco de romanticismo, realismo y naturalismo. Entonces, y su obra periodística, ¿no? Su observación, precisamente esto que les comentaba en el anterior video del realismo, que son las crónicas de la vida cotidiana. Entonces, en esencia, el naturalismo lo que tiene esta tendencia es de relacionar de manera muy cercana el entorno con la forma de ser de los personajes. Es decir, un entorno lúgubre, es decir, triste, un entorno paupérrimo, es decir, pobre, justamente va a ser un reflejo o se va a ver reflejado en el actuar de sus personajes. Las novelas naturalistas se caracterizan por tener poca acción, muy pocas acciones. Sus personajes hablan poco, sus personajes hacen pocas cosas. ¿Por qué? Porque la prioridad es la descripción detallada, minuciosa de los entornos. Por ejemplo, esta novela que tengo en las manos, Los Pasos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, pueden verla que es gruesa, aproximadamente, déjenme ver con detalle, tiene más de 400 páginas, es decir, aproximadamente tiene 410 páginas. Entonces, de estas 400 páginas, sin exagerar, más de 320, más de 330 páginas son de descripciones. Es decir, sus personajes principales casi no actúan. Los personajes que intervienen en esta novela casi no actúan, no dicen parlamentos, no caminan. Las veces que caminan por algún sendero, la prioridad de la voz narrativa es describir cómo es el sendero, qué es lo que va observando este personaje. No describen lo que piensa el personaje. Un poco como el realismo, ¿no? Que era esta observación. Era un yo hablando y observando lo que ocurría. Aquí no. Aquí lo que observan es el entorno, no a las personas. No analizan a las personas, sus acciones, sino analizan el entorno. Entonces, precisamente por decirlo así, estos recursos de la descripción y la relación escenarios, ambientes, personajes, lo vamos a ver un poco también en Latinoamérica con un personaje, un escritor muy importante, muy trascendente, que es Horacio Quiroga.
Horacio Quiroga escribe principalmente cuentos, él no escribió novelas, ni poemas, no es conocido por su poesía ni por su obra narrativa extensa, él es conocido por cuentos, ¿no? Su libro de cuentos más afamado es Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Entonces, precisamente la narrativa de Horacio Quiroga se centra en esencia en historias de terror, y justamente este terror que nace precisamente en el romanticismo, corriente que vamos a ver precisamente en otro momento de la clase, se centra demasiado en el ambiente. Desde si ustedes son observadores de literatura de terror actual, pues siempre son escenarios tétricos, escenarios misteriosos y demás. Pues quieran o no, esos escenarios tétricos y misteriosos tienen un origen precisamente en el romanticismo, pero es en el naturalismo donde se ve esta relación estrecha, ¿no? Lo tétrico del lugar va a ser un reflejo de lo tétrico de los personajes y en consecuencia de sus acciones. Entonces, como han visto, la diferencia entre naturalismo y realismo es a qué se le da prioridad. En el naturalismo se le da prioridad a los entornos, al ambiente, a los escenarios, a la naturaleza que rodea a las personas, mientras que en el realismo a lo que se le da prioridad son a las personas, a la observación, a la realidad de los hechos. Obviamente se le da importancia al entorno, pero los grandes protagonistas en el realismo son las personas que hacen, mientras que el naturalismo intenta explicar la esencia de esas acciones que habla el realismo a partir de su entorno. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Pues bien, como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, lo recomienden, lo comenten, comentarios que pueden ir desde su forma de ver estos videos o específicamente este video, que me sugieran temas, que me sugieran autores, perspectivas, etcétera. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también podemos usar dichas redes sociales como un canal de comunicación en donde ustedes me hagan sus observaciones, sus sugerencias y todo aquello que abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles: estamos en comunicación. Hasta siempre.